Entonces, ¿cuál es la primera arma que dice el Señor? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. ¿Qué fue lo que pasó el 14 del Nisan? Los juicios estaban llegando sobre Egipto. Los juicios empezaron a caer sobre los egipcios. Empezaron a pasar los juicios, a caer a las casas de los egipcios. Empezaron a morirse los primogénitos, llegaron las plagas. Pero ¿qué pasaba cuando los israelitas colocaban la sangre en los dinteles de las puertas? Los juicios perdían legitimidad porque había una sangre que estaba en los dinteles de las puertas. Y esa sangre profetizaba que había un cordero que había sido inmolado dentro de esa casa. Y por ende, por orden divino, la muerte, el juicio perdía legitimidad en la casa de esos israelitas y pasaba por encima. Y por eso se llamó ese día, se le llamó esa fiesta Pesach. Pesach, pasar por encima. ¿Usted cómo va a vencer este año? ¿Cómo va a vencer este año? No baje la cabeza, no baje la cabeza. No mire para el piso, no se ponga triste. ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué te achicopalas? ¿Por qué tienes un espíritu de autoconmiseración, de rechazo? ¿Por qué te menosprecias tanto si hay una sangre que pagó ya todos tus pecados? ¿Qué es lo que tienes que hacer con tus pecados? Confesarlos, declararlos. Decirle al Eterno: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Aleja los juicios de mi vida. No permitas que el diablo me toque. No permitas que mi familia me toque. Que mi familia sea tocada por el enemigo. Ten misericordia. Yo me refugio en esa sangre. Yo me sumerjo en esa sangre. Yo me limpio en esa sangre. Yo meto mi familia en esa sangre. Yo meto mis hijos en esa sangre. Yo meto mi vida en esa sangre. Yo meto mi empresa en esa sangre. Yo meto mi vida en esa sangre. ¿Y qué pasa? Cuando la casa, cuando la familia estaba debajo de esa señal. ¿Qué pasa cuando todos los que estaban en esa casa estaban debajo de esa señal, de esa sangre? Romanos capítulo 8 verso 1 dice la palabra: ninguna condenación hay. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay. ¿Tú sabes lo que es condenación? Que la persona ha sido acusada, la persona ha sido procesada, se le imputaron cargos, hubo resolución, se le compulsaron copias, salió un decreto, una orden, y ahora en manos del juez esa persona está condenada. ¿Está escuchando, hermana María Isabel? Esa persona está condenada. Y como está condenada, tiene derecho a que el enemigo la ataque, la destruya. ¿Cómo tú puedes alejar los juicios de tu vida? ¿Cómo tú puedes desautorizar las maldiciones en tu casa, en tu familia? ¿Cómo tú puedes desautorizar los juicios que el diablo quizás este año tiene preparados para tu vida? ¿Cómo tú puedes desautorizar? Bueno, gracias, hermanos, por ser tan efusivo. Gracias por ser tan efusivo. Ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Al diablo. En este 2014 tú vas a vencer. Tú vas a vencer. Pero no vas a vencer nada más por decir amén. Vas a vencer, ¿por qué? Porque vas a proclamar la primera arma que tienes. Vas a declarar todos los días la primera arma que tienes. Vas a pronunciarle, vas a recordar al diablo el arma que tienes. Cada vez que te sientas atacado,
Cada vez que te sientas acusado, cada vez que en tu mente te sientas con mentalidad de cucaracha, aplastado, cada vez que el diablo te hable cosas negativas, cada vez que el diablo te meta, te asuste con la enfermedad, te asuste con la muerte, te asuste y te demerite y te trate de acobardar, cada vez que el diablo te trate de atemorizar, de minimizar, ¿qué es lo que tú tienes que decirle al diablo? Espérate un momento. Todo juicio, toda condenación, toda enfermedad, todo lo que tú me estás diciendo, todo temor, todas las cosas negativas que tú me estás diciendo, yo las cancelo, yo las destruyo, yo las desbarato, no las acepto. Yo profetizo que la sangre de Yeshua ha perdonado mis pecados y esa sangre me limpia y por lo tanto tú no tienes derecho sobre mí. Te ato y te echo fuera en el nombre poderoso de Yeshua. Entonces, ¿cuál es el arma poderosa que tú tienes? La sangre del Cordero. ¿Qué es lo que vas a hacer todos los días? Hey, ¿qué es lo que vas a hacer todos los días? ¿Qué es lo que vas a decir todos los días al levantarte? ¿Qué es lo que vas a decir todos los días al acostarte? Que tu hogar, que tu empresa, que tus hijos, que tu familia están bajo una cobertura. Y que esa cobertura el diablo no la puede tocar, no la puede atravesar. Porque dice la palabra, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. ¿Logró el ángel de la muerte atravesar la casa de los hebreos? No pudo. Porque había una señal. Tú tienes que sacarle esa señal al diablo. Tú tienes que recordarle al diablo su derrota. Tú no puedes callarte. A mí me da miedo con el creyente que se calla, que no habla, que no expresa. A mí me preocupa la gente que es introvertida. Porque todo en el reino es por declaración. Si en el corazón se cree y con la boca se confiesa, será salvo. Entonces una persona que trate de ser yoga en el evangelio, no le va a funcionar el asunto. Aquí no estamos haciendo yoga. Aquí hay que proclamar, aquí hay que confesar, aquí hay que hablar, aquí hay que decirle al diablo que está derrotado. Entonces, diga conmigo, la sangre del Cordero. Si estás con pecados, si le fallaste al Eterno, si tienes una debilidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte ahí? ¿Quedarte ahí tirado? ¿O levantarte y proclamar que estás perdonado y que Satanás no tiene legalidad sobre tu vida? Número 2, diga conmigo la palabra. Diga conmigo otra vez la palabra. Por eso le digo, aquí el que practica yoga se lo lleva el diablo. Aquí tienen que oír, creer y hablar. Esto no es para creer, oír y pensar. Porque aquí no somos en la ley Lama. Aquí no hacemos meditación trascendental ni respiración profunda para despertar a Kundalini y meditación trascendental. Aquí somos escuelas de profetas. Aquí tenemos que hablar. Aquí tenemos que soltar la palabra. El Eterno, cuando hizo el universo, no lo hizo con pensamientos, lo hizo con palabras. Dicen los rabinos que hizo el universo con las 20 ¿qué? ¿Ah? Con las 22 letras ¿qué? Del alefato hebreo, la palabra. Dice la palabra, y el verbo estaba con él. Y el verbo era él, y el verbo se hizo carne.
tiene que haber palabra. Si tú tienes a Yeshua, tiene que haber palabra. Una persona que no habla es porque no tiene palabra. Una persona que no suelta palabra es porque no tiene palabra. Una persona que no profetiza, que no suelta, que no declara. Por eso Pablo dice: en parte profetizamos y en parte hablamos. Hay una parte que se profetiza, porque está en la escritura, se habla, pero hay otra que se habla, se declara, porque tú lo quieres traer a la existencia.